Hoy es sábado y hoy quiero hablarte del hilo más extraordinario de todo lo que hemos estudiado esta semana en el Éxodo. No es la historia de Moisés, no es la historia de las plagas, es la historia de un Dios que baja, que oyó, que se acordó, que miró, que conoció y que bajó. Esos 5 verbos del final del capítulo 2 del Éxodo son el corazón de todo lo que viene después. Y antes de que nada cambiara visiblemente en Egipto, antes de la zarza ardiente, antes de las plagas, antes de que el faraón cediera, Dios ya había hecho esas 5 cosas: oyó, se acordó, miró, conoció, bajó. Y eso es lo que me parece el regalo más profundo de toda esta semana. Empecemos por el principio de todo, un nuevo faraón que no había conocido a José. Bastó una generación para que todo lo que José construyó fuera olvidado, y el olvido produjo el miedo, y el miedo produjo la opresión. Pero cuanto más los oprimían, más crecían y se multiplicaban y más se extendían. La bendición de Dios sobre su pueblo no puede ser cancelada por el poder del faraón. Y entonces las parteras, Sifra y Puá, 2 mujeres sin poder político, sin ejército, sin ningún recurso que las proteja, y reciben la orden más terrible posible: si es niño, matadlo, y desobedecen, no con discursos, no con protestas, simplemente siguen haciendo su trabajo. Y la razón que da el texto es la más extraordinaria. Las parteras temieron a Dios, no temieron al faraón, temieron a Dios, y ese temor fue más poderoso que el miedo al hombre más poderoso del mundo. Y entonces Moisés, la madre que pone a su hijo en el río, no como rendición, como fe. El Nilo que el faraón convirtió en instrumento de muerte se convierte en el camino de salvación del niño que va a liberar al pueblo. Y la canasta llega exactamente donde tiene que llegar, a la hija del faraón. Y la madre que no podía proteger a su hijo recibe a su hijo de vuelta, y le pagan por criarlo, a expensas del faraón. Dios no solo salva lo que parecía perdido, a veces lo devuelve mejor de lo que estaba. Y 40 años después, Moisés está en el desierto cuidando ovejas, y hay una zarza que arde sin consumirse, y Moisés decide acercarse, y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó. La atención de Moisés fue lo que produjo el encuentro. Dios no llamó primero, llamó cuando vio que Moisés se acercaba, y Dios le dice: quítate las sandalias, el lugar donde estás es tierra santa, el desierto donde Moisés llevaba 40 años cuidando ovejas. Ese lugar, tierra santa. Y entonces los 4 verbos de Dios que responden exactamente a los 4 verbos del final del capítulo 2. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, conozco sus sufrimientos, he bajado para librarlo, del conocimiento a la acción. El Dios que creó el universo con una palabra, no envía un emisario, baja. Y cuando Moisés pregunta cuál es su nombre, Dios responde con algo que nadie había dicho antes: yo soy el que soy, no lo que hago, lo que soy, la existencia misma, el que es antes de que nada fuera, el presente eterno que no tuvo principio y no tiene fin. No adoramos a un Dios funcional, adoramos al que es. Y ese nombre cambia todo lo que viene después, porque el que dice, yo soy el que soy, no puede ser limitado por el faraón, no puede ser derrotado por las plagas que el faraón ignora, no puede ser cancelado por el endurecimiento del corazón del faraón, porque el que es simplemente es, antes del faraón, durante el faraón, después del faraón. Y Moisés pone excusas, no una, varias. Y si no me creen, soy torpe de boca y de lengua. Envía a quien quieras enviar. Y Dios responde a cada excusa con provisión. ¿Qué tienes en la mano? Un cayado, tíralo al suelo. Lo que Moisés ya tenía se convierte en el instrumento de la señal. Dios no siempre da algo nuevo. A veces transforma lo que ya tienes. ¿Quién dio la boca al hombre?
¿No soy yo el Señor? El que te creó conoce mejor que tú tus capacidades reales. Y cuando Moisés se niega completamente, Dios le da a Aarón, y ahí está saliendo a tu encuentro. Y cuando te vea, se alegrará en su corazón. Dios no descarta a los que se resisten, los equipa de todas formas, y les añade compañía. Y entonces el regreso a Egipto, y el primer encuentro con el pueblo. Aarón repitió todo lo que el Señor había dicho a Moisés, e hizo las señales ante los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y se postraron y adoraron, antes de que nada cambiara visiblemente, antes de que el faraón cediera, antes de que llegara ninguna plaga. La adoración, antes de la liberación visible, y eso es uno de los momentos más extraordinarios de todo el Éxodo. El pueblo que llevaba siglos en esclavitud, el pueblo que estaba tan agotado que no pudo escuchar los 5 verbos de la promesa de Dios. Ese mismo pueblo, cuando oyó que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postró y adoró, la fe que actúa sobre la promesa antes de ver el cumplimiento. Y entonces el primer encuentro con el faraón, y la pregunta que va a estructurar todo lo que viene. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No conozco al Señor, y tampoco dejaré ir a Israel. Pon atención a esa respuesta, no es negativa diplomática. Es una declaración de ignorancia genuina. El faraón no conoce al Señor, y eso convierte todo lo que viene después en algo que es fundamental entender. Las plagas no son solo castigo, son respuesta a una pregunta. El faraón preguntó quién es el Señor, y Dios va a responder, plaga por plaga, con una paciencia y una precisión que es extraordinaria. En esto conocerás que yo soy el Señor. Esa frase va a repetirse con cada plaga, no para humillar al faraón, para revelarle quién es Dios. Y antes de que lleguen las plagas, hay algo que el faraón hace que empeora todo. Endurece las condiciones del pueblo, no más paja, mismo número de ladrillos. Y el pueblo que acababa de postrarse y adorar culpa a Moisés. Y Moisés hace lo más honesto del Éxodo. Se vuelve al Señor y dice exactamente lo que siente. Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Tú no has librado a tu pueblo. No la queja del que no cree, la queja del que creyó suficiente para obedecer. Y ahora exige saber por qué la obediencia produjo más dolor. Y eso dice algo sobre la oración que es profundamente liberador. Dios puede recibir el reclamo de los que obedecen. Solo el que genuinamente cree que Dios puede hacer algo tiene razones para reclamarle cuando parece que no lo está haciendo. El que no cree simplemente se va. El que cree y obedece y ve que las cosas empeoran se vuelve al Señor y pregunta, ¿por qué? Y esa pregunta es oración. Y la respuesta de Dios al reclamo de Moisés es la promesa más estructurada de todo el Éxodo. 5 verbos. Os sacaré de los trabajos forzados de Egipto. Os libraré de su esclavitud. Os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré por pueblo mío y seré vuestro Dios. Os llevaré a la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. No es solo liberación de algo, es liberación hacia algo y hacia alguien. Os tomaré por pueblo mío y seré vuestro Dios. En el medio de los 5 verbos de la acción está la relación, no solo el destino, la pertenencia, y entonces lo más desgarrador. Moisés transmitió esto a los israelitas, y ellos no le hicieron caso, no por falta de fe, por el agotamiento del espíritu y por la dura esclavitud. Y Dios no los condena, los describe. La comprensión de Dios ante el agotamiento de los suyos es total, y la liberación va a llegar de todas formas, no cuando el pueblo esté listo para recibirla, cuando Dios decida ejecutarla, porque la promesa no depende de la capacidad del pueblo de escucharla,
depende de la fidelidad de Dios de cumplirla. Y entonces, las plagas. Y hay algo en la manera en que están diseñadas que es fundamental para entender su propósito. Dios no opera con sorpresa y terror, opera con advertencia y oportunidad. Cada plaga viene precedida de un anuncio. Cada anuncio es una oportunidad para que el faraón cambie de dirección. Y el faraón elige no hacerlo. La responsabilidad no es de Dios, es del faraón que tuvo la oportunidad y la rechazó. El Nilo convertido en sangre. El dios más importante de Egipto, incapaz de proteger su propio río. Las ranas que entran en el palacio, en la alcoba, en la cama. Y el faraón que tiene la oportunidad de pedir que se vayan hoy mismo y dice mañana. Prefiere pasar una noche más con las ranas antes de rendirse completamente a Dios. Y los mosquitos. Y los magos que por primera vez no pueden replicar la plaga. Y dicen algo que cambia todo. Esto es el dedo de Dios. No Moisés lo dijo, los propios magos del faraón. El dedo de Dios. No la mano, no el brazo, el dedo. Un gesto mínimo de Dios supera la totalidad del poder más sofisticado de Egipto. Y los tábanos, y por primera vez la distinción visible. La plaga cae sobre Egipto, pero no sobre Gosén, donde habita el pueblo de Israel. Pondré una distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Y el faraón negocia. Id a ofrecer sacrificios a vuestro Dios aquí en el país. No os vayáis. Y Moisés dice que no. La liberación no es quedarse en Egipto con permiso de adorar. Es salir de Egipto completamente. Dios no quiere un pueblo que lo adore dentro de los límites que el faraón aprueba. Y la quinta plaga, la peste sobre el ganado. Y Dios anuncia no solo qué va a pasar, sino cuándo. Mañana el Señor hará esto en la tierra. Y al día siguiente ocurre exactamente lo que Dios dijo. Y el faraón manda a verificarlo. No lo niega, no lo ignora, lo verifica. Y recibe confirmación de que todo es exactamente como Dios dijo. Y el corazón del faraón se endureció. Y ahí está el hilo más perturbador de toda esta semana. El endurecimiento del corazón del faraón no viene de la ignorancia, viene del conocimiento. Con las ranas, el dolor lo llevó a negociar. El alivio lo llevó al olvido. Con la quinta plaga, ya no es el alivio el que produce el olvido. Es la evidencia verificada la que produce el endurecimiento. Y eso dice algo sobre la condición humana que es profundamente honesto. Hay un punto en el proceso de cerrarse a Dios donde la evidencia ya no importa, donde el corazón puede recibir toda la evidencia del mundo y seguir endurecido, no porque la evidencia sea insuficiente, sino porque el corazón tomó una decisión que la evidencia no puede cambiar. Solo la voluntad puede cambiarla. Y hay una pregunta que me parece el regalo más importante de toda esta semana. ¿Hay evidencia de Dios en tu vida que estás verificando y luego endureciendo tu corazón? ¿Hay algo que sabes que es el dedo de Dios que estás eligiendo no ver? ¿Hay ranas en tu cama que te llevan a clamar y tábanos que se van y te llevan al olvido? La frase que te llevas hoy es esta: el Dios de Israel no es un Dios que espera en el cielo a que su pueblo llegue hasta él. Es el Dios que oyó y se acordó y miró y conoció y bajó, que transformó el Nilo de instrumento de muerte en camino de salvación, que apareció en una zarza en el desierto después de 40 años, que respondió al reclamo honesto de Moisés con 5 verbos de promesa, que anuncia antes de actuar, que provee cuando equipa, que distingue cuando protege. Ese Dios baja y sigue bajando. Y la pregunta no es si Dios está dispuesto, la pregunta es si el corazón está abierto para recibirlo. Una vez más despacio. El Dios de Israel no es un Dios que espera en el cielo a que su pueblo llegue hasta él. Es el Dios que oyó y se acordó y miró y conoció y bajó, que transformó el Nilo de instrumento de muerte en camino de salvación,
que apareció en una zarza en el desierto después de 40 años, que respondió al reclamo honesto de Moisés con 5 verbos de promesa, que anuncia antes de actuar, que provee cuando equipa, que distingue cuando protege. Ese Dios baja y sigue bajando. Y la pregunta no es si Dios está dispuesto, la pregunta es si el corazón está abierto para recibirlo. La semana que viene continuamos con las plagas, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y la noche que ninguno de ellos olvidará jamás. Que tengas un sábado lleno de luz, sed de luz.